Amén. Que el Señor les bendiga, hermanitas. Esta mañana vamos a meditar en Tito capítulo 1, versículo 10. Y dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, hemos venido aprendiendo sobre las características o las cualidades que Pablo le recomendó a Tito que, que debían tener los ancianos en Creta, ¿verdad? Y entonces en este versículo 10 inicia porque, ¿verdad? Así como en el versículo 7, él establece también un porque es necesario que el obispo sea de esta manera. Acá también en el versículo 10 nos va a dar otra razón de por qué es importante establecer ancianos con las buenas cualidades que Dios espera. Y en este caso dice porque hay muchos contumaces y muchos habladores de vanidades y engañadores. Entonces, inicia conectando y dando este segundo motivo. Pablo dijo que a los falsos maestros se les debía de tapar la boca por su mala influencia, ¿verdad? Porque son contumaces, habladores y engañadores. La palabra contumaz apareció también en el versículo 6 solamente, que con otra palabra, pero viene a ser lo mismo. Dice el versículo 6: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Esta última palabra viene a ser la misma para contumaz, rebelde, ¿verdad? ¿Qué es una persona contumaz o una persona rebelde? Es una persona que no se somete a la autoridad. Y a veces, incluso a nosotras como hijas de Dios, aún siendo cristianas, ¿cómo nos cuesta someternos a la autoridad, verdad? Tanto a la autoridad que Dios ha puesto humanamente en cada congregación, ¿verdad? Que serían nuestros líderes, nuestros ancianos, o donde no hay ancianos, los evangelistas, ¿verdad? El grupo de varones que Dios ha establecido en ese local, a veces nos cuesta someternos a esa autoridad. Entonces, como regla general, los falsos maestros, en este contexto en Creta con Tito, como regla general, los falsos maestros se niegan a rendir cuentas, ¿verdad? Entonces son contumaces, son rebeldes. Pero no solo eso, dice el versículo 10, dice que hay muchos contumaces, pero también habladores de vanidades. Esta es otra característica por la que Pablo le dice a Tito: necesitas establecer ancianos, porque estos hombres eran habladores de vanidades. O en otras palabras, cuando hablamos, cuando decimos esa frase, debemos pensar en que son habladores ociosos, o sea, conversaciones que no sirven para nada, conversaciones inútiles, conversaciones donde uno pierde el tiempo. Y yo creo que más de alguna o todas nosotras sabemos cuáles son ese tipo de conversaciones, ¿verdad? A veces hemos estado en ese tipo de conversaciones, en el ambiente de trabajo, en la calle, con personas nuevas que de repente conocemos, ¿verdad? O algún cliente, ¿verdad? Si es que atendimos clientes, personas o conversaciones vanas, conversaciones ociosas. Entonces Pablo no estaba diciendo que estos falsos maestros no fueran elocuentes, ¿verdad? No fueran buenos oradores. Al contrario, tienen una habilidad de habla, ¿verdad? Que a muchos pueden engañar. Por eso es que son engañadores también. Sino que más bien estos falsos maestros, lo que Pablo estaba diciendo es que ellos, las cosas que decían, no tenían ningún valor real, o no tenían ninguna enseñanza en el fondo, nada bueno a que nos pudiera llevar. Entonces, a pesar de que habla de los falsos maestros, pensemos también en nosotras, ¿verdad? En nuestro contexto, en cuántas conversaciones ociosas
nos involucramos en el día, porque también recordemos que depende de nosotras mantenernos en esas conversaciones. Una conversación que no me trae fruto, que no llena mi espíritu, que no va a alimentar mi alma, que al contrario va a hacer estar hablando mal de alguien más, ¿verdad? O simplemente temas que no alimentan, ¿verdad? Que no alimentan el espíritu. Entonces yo también decido cuánto me quedo ahí, ¿verdad? Y en eso mostramos nuestra sabiduría, si somos mujeres sabias. Entonces, ellos eran oradores persuasivos, ¿verdad? Y por eso es que Pablo también dice la siguiente característica. En el versículo 10 hemos dicho que son contumaces, rebeldes, no respetan autoridad, son habladores de vanidades, no hablan cosas buenas, son conversaciones ociosas y también son engañadores. ¿Por qué? Porque eran oradores persuasivos, ¿verdad? Porque eran personas buenas para el habla y eso los lleva también a ser engañadores. Entonces, literalmente describe a un engañador de la mente, ¿verdad? ¿Cuántas personas nosotros las hemos notado que vienen a nosotras a conversarnos cosas como con cierta intención, ¿verdad? Si es como para hablar mal de otros, como para ponerme de su lado, ¿verdad? Si es como para generar división, es una conversación que se siente que lo que me quiere es transmitir ideas, sus ideas, ¿verdad? Para implantarlas en mi mente y manipularme a mí. Entonces, mucho cuidado, hermanas. Tenemos que ser mujeres sabias, mujeres dedicadas a cuidar lo que entra a nuestra mente y cómo vamos a permitir que eso doblegue nuestro espíritu. Entonces, la siguiente frase con que concluye el versículo 10 dice, mayormente los de la circuncisión. O sea, Pablo estaba diciendo que estos falsos maestros principalmente eran judíos, ¿verdad? Según los historiadores antiguos, muchos judíos hicieron de Creta su hogar y sabemos que Creta era una ciudad terrible, ¿verdad? Como cultura. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanas? Como hijas de Dios, sabias y prudentes, debemos tener cuidado de lo que escuchamos de nuestros líderes y maestros, no dejarnos ir por su mala influencia al hablar. Y son cosas que nosotras podemos identificar, pero ¿cómo, hermanas? Cuando meditamos en la palabra, ¿verdad? Cuando conocemos cada vez más de Dios a través de su palabra, sabemos cuál es su voluntad, sabemos cuál es una buena conversación y nos volvemos mujeres más sabias. También algo más que debemos tener cuidado es observar que nuestros líderes se note que ellos se someten a la autoridad de Dios, ¿verdad? Que sus conversaciones no son habladurías ociosas o sin provecho, que no nos estén engañando. Y nuevamente, en la medida que alimentamos nuestro espíritu con la palabra y oramos pidiendo sabiduría, Dios la da en abundancia y nos hace mujeres sabias y prudentes. Y tercero, pues cuidarnos de no caer en esos malos hábitos, ¿verdad? En no ser tampoco conversadoras ociosas, en no ser tampoco contumaces o rebeldes para someternos a la autoridad de Dios primeramente, pero luego a la autoridad que Dios ha puesto en mi congregación, ¿verdad? A mis ancianos, a mis líderes. Y cuidar que nuestras palabras, que con nuestras palabras no estemos buscando engañar la mente de otros hermanitos o de otras hermanitas. Cuidado con nuestra lengua, si nos damos cuenta, hermanitas, acá Pablo lo que habla se relaciona mucho con la lengua y la lengua es uno de los miembros más complicados, ¿verdad? Más peligrosos, más difíciles de controlar. Pero, como dice Santiago, se puede. Por gracia de Dios, primeramente, sí lo podemos lograr y con esfuerzo de hacer su voluntad cada día. Que el Señor nos renueve cada día, hermanas, que el Señor nos haga mujeres cada vez más sabias y prudentes. Que el Señor les bendiga.